Como les decía, esta herramienta y todo esto que les voy a presentar hoy es algo que de verdad cambió mi vida, ha cambiado mucho la perspectiva de cómo veo la vida, cómo veo el mundo, cómo me percibo a mí misma. Y algunas personas quizás que ya han llevado sesión conmigo ya sabrán de lo que les estoy hablando porque en sesión a veces les hablo un poquito sobre sus llaves genéticas y la primera vez que han escuchado hablar sobre las llaves genéticas, pues nos quedamos generalmente como, ¿qué es esto? ¿No? Y ahí yo les he tratado de explicar. em, y también les habré contado por ahí quizá a algunas personas en sesión que esta herramienta yo la he venido estudiando desde ya hace unos años y me gusta simplemente compartirlo porque cuando me decían, pero haces una sesión completa de llaves genéticas, yo no sabía qué decir porque yo todavía no había llevado el programa de guías. Entonces no sabía muy bien cómo estructurar una sesión. Pero bueno, ahora sí estoy ya haciendo toda la formación de guías para saber sobre todo cómo acompañar procesos, porque ya van a ver que esto es un proceso muy personal primero. Antes de yo poder guiar, necesitaba hacer un camino muy largo conmigo, un camino de contemplación muy, muy largo. Entonces, em, este es el conversatorio oficial en el que realmente me pongo a hablar sobre esto que llegó a mí de una manera muy mágica. Y aquí sí voy a tomarme el tiempo de profundizar mucho, de contarles la historia desde el primer momento en el que llegó a mi vida y cómo esto ha ido como transformando varias cosas en mí. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por el interés. Estoy segurísima que si están aquí también es por una razón y quizá esto que yo les voy a contar hoy, quizá al principio sea como un poco, wow, ¿qué es esto? Es como mucha información y quizás resuene con ustedes y quizás simplemente también por otro lado no termine de resonar del todo con ustedes porque quizá no es el momento para indagar, pero sí está bueno que lo escuchen a ver cómo se sienten con esto. Entonces, empecemos. Quiero que primero em, cerremos los ojos un ratito conmigo y vamos a tomar una respiración muy profunda. Inhalamos, exhalamos. Nuevamente inhalamos profundo, exhalamos. Y una vez más, vamos a inhalar muy profundo, exhalamos, soltamos. Vamos a imaginar que estamos muy conectadas, conectados a la tierra, como si desde las plantas de nuestros pies empezaran a salir unas raíces que nos conectan con Gaia, con la tierra, que siempre nos sostiene. Y también vamos a recordar que siempre venimos del cosmos, también somos seres espirituales. Imaginemos como una luz dorada va bajando desde lo más alto del cielo hasta posarse justo por encima de nuestras cabezas. Y poco a poco esa luz va entrando en nosotras, en nosotros, irradiando todo nuestro interior, iluminando cada parte de nuestro cuerpo, preparándonos para recibir esta información. Vamos a imaginar que en medio de nuestro pecho se abre una flor y es esta flor que está abriendo todo nuestro corazón, porque la información más valiosa solamente puede entrar a través del corazón. Inhalamos profundo una vez más.
Exhalamos. Cuando se sientan listas, pueden abrir los ojos. Mm. Las personas que puedan, sería muy bonito que prendan la cámara, así no me siento tan solita por acá. Y nos sentimos más conectadas, más conectados, pero si no, no hay problema. Igual yo estoy aquí para contarles esto que me emociona mucho. Gracias, Pau. Te quiero mucho. Gracias, Paolo. Entonces, bueno, empecemos. Creo que tengo que empezar hablando sobre esta herramienta con mi viaje personal y les voy a contar realmente cómo esto llega a mi vida de una forma realmente mágica. Em, Acá nos vamos a quedar un ratito bien largo, ¿ok? En esta reunión, pero bueno, las personas que quieran, bienvenidos. Em, Creo que muchas personas que me conocen ya por aquí sabrán que yo creo magia de abril por un quiebre importante que tuve en mi vida. Em, Muchas cosas se tenían que romper. De hecho, yo estaba estudiando una carrera, y ahí también entendí que quizá no iba a poder ejercer la carrera como yo quería. Yo estudio música, o sea, estudié música. Empecé también como en ese momento terminé una relación de 5 años, o sea, muchos cambios en mi vida, tenía que madurar mucho y empecé este camino de autoconocimiento fuerte. De hecho, desde muy pequeña siempre he sido como una gran buscadora de la verdad. Y me metía a lo que encontraba. De hecho, desde que soy muy pequeña, por mi decisión, o sea, como mis papás eran totalmente laicos, pero yo me metí a la iglesia porque siempre he sido como una gran buscadora, ¿no? Es como, y me acuerdo que siempre me preguntaba un montón de cosas, y de dónde viene esto, y por qué existimos, y qué es la muerte, desde muy pequeña. Entonces yo siempre he sido como media filósofa. Siento que en mi vida pasada he sido un filósofo importante, una filósofa importante. Pero bueno, en este momento, justo antes de que yo creé Magia de Abril, empecé este viaje como muy fuerte ya de autoconocimiento. Tuve que romper también mi conexión con la iglesia porque ya habían cosas que no me resonaban. Y dije, bueno, ¿qué más hay? Entonces, como les dije, estaba en un quiebre bien importante de mi vida. Entonces dije, ¿qué herramientas hay para mí que me pueden nutrir el alma? Entonces ahí empecé un poco con la magia, ¿no? La magia, yo sentía que quería conectar con la naturaleza, dominar los 4 elementos, dominar la materia misma, muchas veces dejándome llevar también por mi propio ego, ¿no? Por mi propio control de, quiero empezar como con la ley de la atracción y con lo otro, y que la magia con velas. Me metí un poco al tema de la brujería, igual como algunas personas saben, pero una brujería blanca, ¿no? O sea, me encantaba hacer rituales, me metí también mucho al tema de la Wicca, me encantaba, ¿no? Siempre haciendo como el bien, no nada de magia negra, pero igual me encantaba ese camino. También descubrí en ese momento el tarot. El tarot a mí también es una de las herramientas que más me ha transformado la vida porque siento que es una gran herramienta de autoconocimiento. Yo soy muy visual y eso de recibir mensajes de mis guías a través de las imágenes o de mi yo superior también a través de las imágenes era algo muy bonito. Y también, de hecho, hasta ahora sigue siendo una de mis herramientas principales. También exploré registros akáshicos, me encanta también conectar con los registros. La astrología en algún momento también como me llamó mucho la atención, pero me parecía, ¿saben qué? Muy matemática. Como yo simplemente sentía, no voy a poder estudiar esto porque es muy complicado, ¿qué es esto? Muchos cálculos y cosas. Entonces, de astrología, en verdad, yo sé lo básico, ¿no? Lo básico que toda bruja debería saber, pero ya si me meto al fondo de la astrología, quizá hay cosas que no entiendo, pero no, igual en algún momento se me dio por, ay, quiero estudiar astrología, pero dije, no, creo que todavía voy a esperarme a ver qué otras herramientas más puedo empezar a conocer.
Es ahí donde hace un par de años, como ya casi van a ser, no creo, ya se cumplieron 2 años, escucho esto sobre el diseño humano o el human design. No sé cuántas personas aquí conocen o han escuchado hablar de esta herramienta, es relativamente nueva también, pero me interesó mucho y no sé, había algo en el diseño humano que me llamaba la atención. El diseño humano tiene que ver con, si tiene que ver un poco con la astrología, también tiene que ver con arquetipos de, de personalidades y cómo cada persona tiene diferentes arquetipos, diferentes posibilidades, dones, talentos. Y no todos nos movemos en el mundo de la misma manera, ¿no? Cómo interactuamos. Y además era bien psicológico y me llamó la atención. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, quizá esta es la herramienta, la nueva herramienta que estoy buscando estudiar, porque quería estudiar algo importante, pero no sabía qué. Pero antes de ya meterme en una formación, porque era carísimo también formarme en diseño humano y todo esto, eh, decidí llevar un curso en YouTube con una señora, así que daba su curso de diseño humano y dije, bueno, si esto realmente me gusta, ya invierto en esto, ¿no? Entonces me acuerdo que empecé a estudiar, o sea, me pegué mucho con el diseño humano, pero igual no profundicé tanto porque ahí fue donde pasó esto que de verdad es de las historias más locas de cómo una herramienta me ha encontrado a mí. Y acá les voy a contar la anécdota. Un día yo estaba en mi cama, flojeando, viendo Instagram, ¿ok? Estaba en mi página de recomendaciones, así viendo reels, y en algún momento llegó a un reel de un podcast, era como una parte de un podcast en inglés, y había, bueno, una entrevistadora y había una chica que la estaban entrevistando, y esta chica me acuerdo que me llamó mucho la atención, tenía unos threads, unas cosas que me llamó mucho la atención, y dijo algo que no me acuerdo exactamente, por ahí debo tener el video guardado, dijo algo que me gustó mucho, y yo tengo mucho TDAH, o sea, ya diagnosticado, pero así salvaje. Entonces, eso de que estoy viendo y digo, wow, voy a ver Netflix. Entonces, me acuerdo que ahí bloqueo el celular, todo lo que les estoy contando tiene un porqué, ¿ok? Acuérdense de cada detalle. Bloqueo el celular y digo, bueno, voy a ver Netflix. ¿Qué veo? The Office. En ese momento estaba pegada con The Office. Entonces pongo The Office y todo, y del toque mi TDAH me dice, no, mejor ponte a ver algo más productivo, ponte a ver Gaia. Y para las personas que no saben qué es Gaia, Gaia es como un streaming igual que Netflix, pero de contenido espiritual. ¿Ok? Como hay documentales, te enseñan clases, te dan clases de yoga, es como un streaming igualito a Netflix, pero con cosas espirituales. Entonces, bueno, que entro a Gaia y en Gaia, igual que Netflix, hay como un banner, ¿no? Que te dan como recomendaciones. Y me acuerdo que en ese momento sale una entrevista, era un programa de entrevistas y el capítulo se llamaba Descubre tu camino con Gene Keys, ¿ya? Llaves genéticas. Y yo leí eso y fue como mi atención simplemente se fue a eso, como, ¿qué es esto? Cosa que me extrañó muchísimo porque dije, llaves genéticas, o sea, dije literalmente que las llaves, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? Y me asustó eso. En cualquier otra etapa de mi vida me hubiese aterrado. ¿Por qué? Porque simplemente escuchar la palabra genética, o sea, era algo ya muy, muy lógico para mí, ¿no? Es como muy de la mente, muy científico. Y yo nunca, ni siquiera pude estudiar astrología. Yo que me iba a estudiar, me iba a meter a estudiar genética, no hay forma. Pero por alguna razón me llamó la entrevista. Entonces entré a verla y me acuerdo que no quería verla porque estaba toda en inglés y había subtítulos solo en inglés. Y sí entiendo el inglés, pero a veces cosas tan densas como que me pierdo porque soy muy distraída, porque no es mi lengua madre. Entonces, bueno, me acuerdo que me quedé viendo un ratito de la entrevista y era una señora entrevistando a una chica
Y la chica contaba cómo las llaves genéticas habían cambiado su vida y cómo se había dado cuenta que tenía una llave genética que le hablaba de la sordera y justo la chica se estaba quedando sorda, entonces entendió el porqué de su sordera y cómo esto la llevó a encontrar su propósito de vida y si no hubiese llegado a eso, no estuviese ahí hablando con la entrevistadora, una cosa así. Y yo seguía sin entender qué eran las llaves genéticas, yo simplemente no entendía nada. Entonces eso al toque me hizo dejar el video a menos de la mitad. Nunca terminé el video, de hecho. Y me pasé a YouTube y puse, ¿qué son las llaves genéticas? No había ningún tipo de información. Hasta que encontré a una española que al parecer sí más o menos explicaba qué eran las llaves genéticas, pero seguía sin entender. Pero me llamaba mucho la atención. Y me acuerdo que en ese momento regreso al otro video. Les digo que mi cerebro funciona así, soy muy dispersa. Entonces regreso al otro video que estaba viendo a Gaia y digo, ay, esta chica me llama mucho la atención, es bien interesante, me gustaría saber cómo se llama. Y luego vuelvo a regresar a YouTube, no sé por qué, y justo en recomendaciones, abajito, me salía una de estas charlas TED, no sé si sacan esas charlas, y veo que era la misma chica hablando. Entonces yo, ¿qué? Entonces entro y veo que la chica estaba hablando también sobre llaves genéticas y veo que abajo decía como TED con Blue, literalmente BLU, con Blue. Y yo, ay, que la quiero buscar en Instagram, ¿no? Pero ¿cómo estaré en Instagram? Solamente con Blue porque no me salían ni sus redes ni nada ni nada. Y es aquí donde pasa la cosa más mágica de la vida, que cuando quiero buscarla en Instagram, yo agarro mi celular para buscarla en Instagram y había dejado el video que estaba viendo en Reels, que les dije al principio, ¿no? Que yo había encontrado un video de una chica hablando. Resulta que esa era la cuenta de la chica, era Blue, y estaba hablando de una parte de las llaves genéticas. Pero se dan cuenta que no solo fue algoritmo, sino fueron mis decisiones, porque yo primero entré a ver The Office. No es como que, ay, no, todo fue como mis propias decisiones que me llevaron a eso. Y ahí cuando yo escuché y volví a escuchar llaves genéticas, sentí que, yo no sé cómo expresarles esto, pero yo sentí que mi corazón se abrió. Es como, nunca había sentido una cosa así, en donde yo sentía que esto era algo importante. Y fue como un recuerdo, de hecho, fue como que sin mi alma recordara cosas, pero que había desaprendido y que tenía que volver a aprender. Y ahí me di cuenta, y ya luego averiguando, es que las llaves genéticas tienen una gran relación con el diseño humano. Ahí dije, ya no quiero estudiar diseño humano, yo quiero estudiar esto. Entonces ahí empecé todo mi camino de autodescubrimiento con las llaves genéticas y les voy a contar en esta sesión qué son las llaves genéticas. Lo que a mí más me costó del viaje fue que casi no había información en español. Yo he tenido que llevar todos los cursos en inglés. Es más, apenas hay información de las llaves genéticas en Google, hasta en inglés. Y se los quiero contar paso a paso como a mí me hubiese gustado que me las introduzcan, ¿ok? Entonces, igual si alguien tiene alguna pregunta en algún momento o si estoy hablando muy rápido, por favor me paran y vamos respondiendo todo. Entonces, y antes también de empezar, quiero que sepan que toda esta información no se entiende de acá. Traten de sentirlo. No sé cómo explicarles esto, pero es como traten de sentirlo más que pensarlo, ¿ok? Primero, ¿qué son las llaves genéticas? Uf, o sea, para mí buscar una definición para esto fue súper complejo, pero llegué a dos definiciones, ¿ok? Las llaves genéticas son un mapa de autoconocimiento, el cual te ayuda a despertar códigos sagrados que están en tu ADN, ¿ok? Imagínense que no solamente tenemos un ADN físico, ¿no? Este ADN que nos conecta con todos nuestros, esta genética que nos conecta con todos nuestros antepasados, sino que también
es un ADN colectivo en general, o sea, es como todos estamos en constante evolución y básicamente las llaves genéticas lo que nos ayudan es a evolucionar como colectivo, ¿ok? A encontrar estos dones que han estado guardados, pero también desde un punto de vista espiritual. Es como si tuviésemos un ADN espiritual también, ¿no? Es la vibración de todo el colectivo. Es una nueva herramienta canalizada que llegó para mostrarnos nuestros dones y ayudarnos a elevar nuestra frecuencia y la del planeta. Y esto suena muy volado, ¿no? Es una herramienta canalizada. Si bien es cierto, las llaves genéticas tienen un montón de fundamento y bases, no es que tampoco salió de la nada que un loco se le ocurrió. Sí, lo que yo he estado entendiendo de las llaves y también al contemplarlas y al empezar este camino es que las llaves literalmente es una transmisión, es una energía que tenía que llegar al planeta. O sea, es como yo no sé cómo explicarles esto, pero tenía que llegar en el momento preciso. Y si bien es cierto, esto es una nueva herramienta, eso no significa que es como, recién está en pañales, ¿no? O sea, quizás sí, pero es la integración de muchas cosas y muchas veces tenemos este prejuicio que lo mejor, las mejores enseñanzas son como las más antiguas, ¿no? Las que vienen desde, no sé, antes de Cristo y todo esto. Pero también hay que darle un poco de mérito a las herramientas que de la nada ahora llegan, porque estas herramientas nuevas que llegan eventualmente con el tiempo van a ser muy antiguas, ¿no? Entonces como hay que abrirnos un poco también a lo nuevo y ver si nos resuena, ¿no? A diferencia de otros mapas, como por ejemplo la carta astral o el diseño humano, o hay muchos tipos de mapas mapas de autoconocimiento, las llaves genéticas no se estudian. No es como, ay, voy a estudiar y voy a ponerme chancona, como viendo cada cosita. De hecho, esa no es la manera, aunque cada uno tiene sus formas, pero como les dije al principio, no es algo que se entiende con la cabeza, sino que se contemplan, ¿ok? Y por eso es un camino muy largo, porque es un camino hasta, podría decir, de meditación profunda, de contemplación, de mirar hacia adentro, de ver cómo lo incluimos en nuestro día a día. Es casi una filosofía, o sea, es como si fuese una filosofía de vida y es preciosísimo. Entonces, claro, Valeria, pero estas herramientas tú dices que fueron canalizadas. ¿Cómo es que llegan estas herramientas o esta herramienta tan poderosa a la Tierra? Y acá les voy a presentar a una persona que yo quiero muchísimo. Y lo quiero porque literalmente siento que es como, ¿no les ha pasado que ven una persona y dicen, wow, yo conozco a esta persona de vidas pasadas, es como si lo conociera de toda mi vida? Lo mismo me pasó con este personaje que los voy a presentar ahora, que se llama Richard Rath. Él es el que nos ayudó a traer las llaves genéticas a la Tierra. Y con esto no lo vamos a endiosar, no va a ser ningún tipo de gurú ni nada. Es simplemente una persona común y corriente. Y creo que eso es lo que más me cautivó de las llaves genéticas, que realmente aquí nadie endiosa a nadie, ¿no? Que no estamos buscando maestros ni gurús, sino simplemente es como vamos a llamar, aunque suena un poco frío, ¿no? Pero es como un peón que nos ha ayudado como con su sabiduría y con todo lo que ha ido aprendiendo durante los años a traer esta herramienta. ¿Quién es Richard Rath? Es un místico y poeta que de hecho ha ganado muchos premios por su poesía, es un artista. Y se formó con muchos maestros en el Oriente. Les cuento que ha viajado por todo el mundo. Un día agarró un yate y atravesó el Atlántico solito en un yate. Se ha ido hasta Tailandia. Bueno, la gente que tiene la suerte de viajar mucho y estudiar por todos lados. También obtuvo una maestría en metafísica y literatura en la Universidad de Edimburgo. Y sobre todo, creo que lo más importante que él hizo en su vida, o por lo menos para él, también estudió el I Ching, que ahora les voy a contar qué es el I Ching, pero sobre todo estudió Human Design, diseño humano, con el mismo Ra Uru Hu, que es el creador del diseño humano.
pero cuando, de hecho, él estaba muy joven cuando empezó a estudiar el diseño humano, se cautivó por el diseño humano, pero habían ciertas cosas que sentía como que le faltaban a él. Y es aquí donde él decidió como darle un pequeño giro a la trama del diseño humano. Hasta tuvo que hablar con el mismo Rao Uruhu, diciéndole que como se sentía un poco mal, ¿no? Porque como estoy agarrando las bases de tu diseño humano y como que le estoy dando otra perspectiva. ¿Y cómo hago esto, no? O sea, y Rao Uruhu entendió y de hecho le dio su bendición, ¿no? Porque entendía que siempre hay una polaridad, que no solamente hay una verdad, sino que siempre hay varias vertientes. Y está bien. Y de hecho, Richard Rath, o sea, estaba bien chibolo cuando empezó con todo esto, ¿no? Ya había estudiado un montón, ya había viajado un montón también, era de estas personas aventureras y buscadoras de la verdad también. Y a sus 29 años, en 1996, mi año, dicen que él cuenta que tuvo como un gran despertar. Y esto puede ser posible para una persona que claramente ha estado como practicando la meditación profunda con monjes, con personas, con maestros por mucho tiempo. Cuando ya tienes esta práctica espiritual bien formada, puedes en algún momento experimentar cosas bien locas, ¿no? En estados de conciencia como de meditación muy profunda. Y se los digo porque quizá aquí a algunas personas les ha pasado que en algún momento sienten como una cosa súper mágica y es como que, ¿qué es esto? Y que no lo podemos explicar. Algo así le pasó a Richard Rath, pero a nivel 1000. Y de hecho, él describe que experimentó extrañas energías corriendo por todo su cuerpo, culminando en una importante experiencia espiritual. Es como que sentía literalmente un campo de luz ilimitada que llegaba a su cuerpo y duró 3 días y 3 noches. Y él decía que pensaba que se estaba volviendo loco porque realmente no entendía, era como una descarga de información. ¿Ok? Y entonces ahí a él se le confió una enseñanza muy sagrada que eran las llaves genéticas o las claves genéticas o las gene keys, como generalmente se les conoce. Que como les dije, esto no nació simplemente de la nada, sino que él también tenía bases en estudios importantes que lo hicieron desarrollar posteriormente todo esto. Pero este fue como una descarga, ¿no? Como que tú tienes que hacer esto. Y fue como la gran como, wow, ya lo entendí, ¿no? De todo lo que yo he ido aprendiendo, ok, ya lo entendí. Entonces, de hecho, ahí Richard empezó a fusionar todo lo que había contemplado por mucho tiempo y en el 2002, imagínense, eso pasó en el 96 y en el 2002 ya decidió empezar a escribir el libro de las claves genéticas, ¿no? Lo empezó a ordenar con toda esta inspiración también que él había sentido. Se demoró 7 años para terminar el libro, porque claramente era muchísima información. Y desde ahí, bueno, ya también las cosas han ido cambiando, también ha ido... Recuerden que él es un poeta, es un escritor, entonces el libro también está escrito en mucha poesía, hay mucha, o sea, es muy romántico todo lo de las llaves genéticas realmente es muy romántico. Para mí es como una herramienta para artistas, porque realmente es bien artístico. Y de hecho, Richard Rath sigue enseñando las llaves genéticas. De hecho, yo estoy llevando cursos, o sea, en el que él mismo te enseña. Y también él se sigue llamando un estudiante de las llaves, ¿no? Es una gran persona. Si ustedes miran videos sobre él, van a conectar mucho porque realmente es una persona que le crees. No es una persona que te está vendiendo algo o así. Es que es... Y sabe un montón. Entonces, como les dije, Richard había estudiado muchas cosas y las llaves genéticas también se fundamentan varias, eh, en varias corrientes de pensamiento, en varios sistemas. Entonces, les voy a ir contando en qué se fundamentan estas llaves genéticas, qué tienen estas llaves genéticas. Primero, la base de todo es el I Ching.
El I Ching es el antiguo el libro de los cambios o de las mutaciones, que de hecho data desde antes de Cristo. O sea, este libro es muy, muy antiguo y de hecho hasta ahora se sigue usando como una herramienta oracular. Hay gente que lo usa y lo estudia hasta ahora el I Ching y contiene 64 hexagramas. Los hexagramas son como dibujitos que contienen 6 líneas, ¿ok? Esos son los hexagramas. Y cada uno de estos dibujitos corresponde con una sabiduría arquetípica de los ciclos de la vida, ¿ok? Supuestamente es el libro de los cambios, entonces está describiendo cada uno de estos dibujitos a un cambio importante o sabiduría arquetípica de la vida, conceptos espirituales. Em, las llaves genéticas también tienen que ver con genética y de hecho cada hexagrama, cada uno de estos hexagramas de I Ching, que les dije que son 64, se relaciona con cada uno de los 64 codones del ADN humano. De hecho, existen 64 codones del ADN humano. Y de hecho, estos 64 codones, o sea, cada codón tiene 6, está compuesto por 6 rayitas. No nos vamos a meter a hablar de genética porque nos vamos a rayar todos y ni siquiera yo sé tanto sobre genética. Pero sí les puedo decir eso, que cada codón de ADN tiene 6 rayitas y son 64 exactamente como el I Ching. ¿Cómo los chinos podían saber esto? No lo sabemos, pero eso es lo loco. Entonces, acá les voy a leer esto, ¿no? Nuestras sombras y virtudes también están codificadas en nuestra biología. Podemos transformar nuestra genética, estamos en constante cambio, ¿no? Y es porque este, de hecho, con las llaves genéticas también podemos darnos cuenta que al empezar a despertar estas virtudes escondidas o estos arquetipos de conciencia que nos enseñan en el I Ching, podemos también activar sabiduría ancestral, ¿ok? Y empezar a modificar nuestra propia biología. Por lo tanto, estamos evolucionando, estamos cambiando de frecuencia, estamos subiendo un escalón más en la evolución. Y ese es el objetivo de las llaves genéticas, como subir y elevar la vibración del planeta en la individualidad. ¿Ok? Otra cosa que contiene las llaves genéticas, pues es la astrología, porque el perfil, que ya les voy a mostrar cómo lo podemos interpretar y todo esto, se calcula con tu fecha de nacimiento, porque teníamos que pues ver cómo una cosa se ligaba con la otra. Y esto aporta el marco cósmico y los tránsitos del alma. También tiene varias corrientes filosóficas, porque Richard Rath estudió muchas corrientes filosóficas y de hecho cada sabiduría de cada llave genética tiene un montón de información. Por eso cada vez que yo estudio cada llave genética, ya sea cuando les doy sesión a cada uno de mis consultantes, estudio toda la llave genética porque son hartas páginas de solo una llave genética y aprendo un montón de cosas porque hay un montón de filosofía ahí. Hay, por ejemplo, filosofía taoísta, hay budismo, cristianismo gnóstico o místico, hermetismo, alquimia, magia, antroposofía. Entonces hay muchas corrientes de pensamiento súper interesantes y nos enseñan. La otra vez estaba leyendo una llave genética y esa llave genética hablaba sobre el Corpus Christi, pero no es como nos lo enseñan en el catolicismo. Es algo como mucho más grande y es wow. Como cada vez que yo termino de leer una llave genética es como wow. Entonces hay mucha filosofía acá también. También las llaves genéticas tienen mucha poesía y contemplación porque el lenguaje de las llaves genéticas es profundamente poético, simbólico y contemplativo. Em, y finalmente la conclusión de todo esto es que las llaves genéticas es la energía femenina del diseño humano. ¿Y qué me refiero con esto?
que el diseño humano se estudia, es más mental, es muy interesante el diseño humano. Con eso no estoy diciendo que una cosa es mejor que la otra. Es más, yo todavía tengo pendiente terminar un curso de diseño humano porque sería súper complementar. Pero el diseño humano es como le puedes sacar el diseño humano a absolutamente todo. No hay muchos arquetipos, es como les digo, yo me imagino a alguien estudiando diseño humano y es como súper chancón, ¿no? Pero las llaves genéticas es más del sentir, es más de integrar, contemplar, y no es alguien diciéndote cómo eres, sino es tú entendiendo cómo eres, ¿ok? Eres tú sacando tus propias conclusiones, eres tú hallando tu propia sabiduría. Por eso vendría a ser como la parte femenina y está la parte masculina, ¿no? Las dos se complementan súper bien. Em, Entonces, ¿cómo puedo empezar a leer mi perfil? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Súper. Si voy muy rápido, por favor, vas muy rápido porque yo sé que es mucha información. Este, bueno, iba acá a hablarles sobre, esto era un pequeño glosario que había preparado. Súper, Andrea, gracias. Es algunos conceptos, pero prefiero mostrárselos. Entonces, voy a dejar de compartir acá porque vamos a ir a la parte práctica. ¿Cómo hacía esto? Mm, Tratatram. Creo que está acá. No sé, creo que sí. Aquí está. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, súper. Primero, ¿cómo empiezas a leer tus llaves genéticas? Tienes que entrar a la página de GeneKeys, porque es más fácil, o sea, así sacar tu perfil, genekeys.com, ahí luego les paso, es más, lo voy a poner acá en notitas para que lo tengan. Entonces, aquí, bueno, la página en general está en inglés, pero siempre puedes poner acá este icono de traductor por si no entiendes el inglés. Pones tu nombre, tu lugar de nacimiento, tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, que hay que tratar de ser lo más exacto posible. Si ya no sabes tu hora de nacimiento y porque ya simplemente se quemaron todos los archivos, puedes poner las 12, pero igual el perfil no va a ser tan exacto. Pero por eso es mejor que no que tu mamá te diga, ah, seguro naciste como a las 11:30, más o menos será. No, no, trata de buscar tus registros porque de verdad que por minuto puede variar, igual que en la astrología. Y acá tienes la opción de ponerlo en español o en inglés igual. Y luego, cuando ya hayan llenado sus datos, les va a salir, y tienen que entrar a Free Profile o perfil gratuito, ¿no? En las llaves genéticas. Y luego les va a salir una cosa así. Y lo primero que quiero decir es que no se me rayen, o sea, no tienen por qué aprender todo esto. Hay muchas palabras acá, hay muchas cosas que integrar, no tienen por qué aprenderlo de una. Esto es un camino bien largo y les voy a explicar algunas cositas importantes que tenemos que tener en cuenta acá. Primero tenemos las esferas. Estos circulitos que ven acá, olvídense de los números y de las palabras, solo los circulitos son las esferas. ¿Ok? Y las esferas van a representar un aspecto diferente de tu vida. Por ejemplo, esta esfera es la del trabajo de vida, esta esfera es la de la evolución, la del brillo, la del resplandor y tu propósito. Y así, cada una de las esferas corresponden a una parte de tu vida, un aspecto de tu vida. Esta ruedita que vemos alrededor es el I Ching, son los 64 arquetipos. ¿Ok? Que también son las 64 llaves genéticas y es como si la ruedita girara dependiendo de tu hora de nacimiento y de tu día y del lugar de nacimiento. Entonces,
Eso lo que va a hacer es que una llave genética caiga en cada esferita, ¿no? En concreto, porque tu perfil es único y todo esto le llamamos el perfil hologenético, ¿ok? Entonces, este 27, por ejemplo, este es mi perfil. Entonces, este numerito que ven, 27, es una llave genética. Es la llave genética que cayó en dónde? En mi trabajo de vida. ¿Ok? ¿Se entiende? El 27 es la llave genética de todas las 64, la que cayó en mi trabajo de vida. Luego vemos que hay un punto y hay un 4 acá al costado. ¿Qué es ese 4? Ese 4 es una de las 6 líneas de las que les había hablado de los dibujitos. Acá hay, por ejemplo, hay un dibujito y este dibujito tiene 6 líneas, ¿sí ven? Entonces, este, entonces es como que me ha tocado una de las 6 líneas. Yo tengo la línea 4 en mi trabajo de vida y esta línea es la que le va a dar como un tono, o un color o un matiz especial a mi llave genética. Por lo tanto, no es lo mismo una persona, imagínense que llega una persona que tiene la misma llave genética que yo en trabajo de vida, tiene la 27, pero yo soy 27.4 y la persona es 27.2. Somos distintos, tenemos como le damos un tono diferente, ¿ok? A cada llave genética. Em, entonces, luego, después de esto, tenemos estas rayitas de acá, que son los caminos. ¿Los ven? Estos de acá. Y los caminos son los tránsitos que tenemos que pasar y que tenemos que ir activando para como elevar nuestra frecuencia. Por ejemplo, lo único que quiero mostrarles hoy es este camino de acá, que es el camino, se llama el camino del desafío. Es el primer desafío. Y es el desafío más grande de tu vida, que es unir esta llave genética con esta llave genética. Integrarlas. ¿Ok? Y quiero que sepan que cada llave genética que ven aquí, por ejemplo la 27, y así cada una, siempre tiene 3 estados del ser o 3 frecuencias. Y es la sombra, que es el estado del ser más bajito, que casi todos estamos vibrando en sombra. ¿Ok? Es como si todos viviéramos dormidos. Entonces, actuamos en nuestras sombras, pero no somos conscientes que tenemos una sombra o una herida. Y una vez que tú contemplas tu sombra y te das cuenta de esto, entonces es como si encontraras un regalo dentro de esa sombra. Y ese es tu don. Ese en llaves genéticas le decimos tu genio, ¿ok? Que está escondido ahí en las sombras. Y una vez empiezas a darte cuenta de, wow, o sea, mi sombra me ha mostrado que también tengo este regalo, que también tengo estos dones. Es como si tu frecuencia empezara a cambiar, empezara a subir. Y cada vez te vas a te vas a ser más consciente de tus dones que de tu sombra. Por lo tanto, vas a vibrar en tus dones. Y finalmente, este estado del don te lleva a tu tercer estado del ser, que en llaves genéticas se le dice el Siddhi. Y el Siddhi vendría a ser como tu estado avatar. Siempre digo esto en mis sesiones, es tu estado avatar, es tu estado de yo iluminado, ¿ok? Que no necesariamente tienes que alcanzar este Siddhi, porque quienes han logrado tener este Siddhi, ya siempre lo digo también, Buda, Jesús o ya muchos maestros espirituales que ya han tenido que dejarlo todo para llegar a este estado de conciencia tan elevado, que lo podemos lograr claramente. Nadie sabe lo que puede pasar, uno nunca sabe o sea, si en algún momento se nos da la loca por irnos al monte y despojarnos de todo, ¿no? Y volvernos, no sé, maestros en estado cívico. Pero sí es bueno verlo y contemplarlo y decir, wow, ese es mi yo superior. Eso es lo que mi sombra me está queriendo mostrar y a eso tengo que llegar. Y de hecho siempre digo que cuando ya estás vibrando en tu estado de don, cuando ya estás haciendo tu trabajo, a veces el estado cívico aparece,
Yo le llamo a estos estados, pequeños estados de gracia, como que simplemente como que te iluminas por unos segundos porque tienes un pensamiento o algo, es que ¡guau! Y luego ya se va. Pero ese es tu estado cívico, ¿ok? Y es bien bonito de sentir. Em, entonces, esto es como lo único que quiero que sepan de qué es lo que estamos viendo aquí y cómo se comporta esto. Y yo siempre digo que para empezar, solamente empieces con esta esferita de acá y a lo mucho estas, porque estas dos siempre están hablando, se les llaman como pares programados. Esta de acá vendría a ser, por ejemplo, ya, tiene que ver un poco con astrología y no los quiero rayar mucho, pero para que más o menos lo entiendan, esta llave genética 27 está en un grado de Tauro, ¿ok? Porque yo soy Tauro, mi sol está en Tauro. Entonces, este, y Tauro tiene muchos grados, cada signo tiene muchos grados, entonces hay muchas llaves genéticas para Tauro, por lo tanto no todos los Tauros tienen esta llave genética, ¿ok? Entonces Tauro tiene su opuesto complementario, ¿verdad? Y para las personas que saben em, un poquito de astrología, sabrán que el opuesto complementario de Tauro, que su contraparte es lo que se contrapone a Tauro en la rueda zodiacal, es Escorpio, ¿ok? Entonces, esta esferita de la evolución vendría a estar en Escorpio. Entonces, son como pares programados, es lo opuesto. Pero a diferencia de la astrología, de hecho acá no vemos el ascendente, por ejemplo, pero para mí tiene más valor el opuesto complementario porque es algo que tengo que aprender, porque está en mi esfera de evolución. Entonces también tengo algo de Escorpio. ¿Cómo sabemos en qué signo está nuestra llave? Generalmente esta de acá es tu signo zodiacal, o sea, si eres Géminis, entonces esta llave está en Géminis, pero no necesitas saber eso, no te rayes con eso, porque de verdad va a ser muy complicado. Solamente enfócate en que tienes una llave genética a trabajar acá, simplemente esto les doy por curiosidad y les digo el por qué, pero esto vendría a ser tu sol, pero en un grado. Pero si no sabes astrología, no te marees con eso. No tienes por qué saber tampoco astrología para entender esto. Lo que me gusta de este perfil, de hecho acaban de actualizar la web y ahora el perfil es dinámico, perdón, interactivo. Entonces, si tú le das clic a la esferita, te sale un montón de información y eso también lo puedes, por ejemplo, lo puedes traducir, se cambia acá todo y aquí te explica qué significa la esfera de tu trabajo de vida. ¿No? Acá te da la explicación de lo que significa ese aspecto de tu vida y te da la información de tu sombra en tu trabajo de vida. Por ejemplo, yo tengo la sombra del egoísmo, pero el egoísmo no significa que yo sea una persona egoísta, sino que para mí la palabra egoísmo va a representar algo en mi vida y eso es lo que yo tengo que descubrir. ¿Qué es lo que para mí me hace sentir esa palabra? ¿Es que yo soy egoísta? ¿Estoy reprimiendo mi sombra? ¿Estoy empezando como quizá a darme cuenta de que por mucho tiempo he dado mucho a los demás esperando algo a cambio en el fondo? ¿No? Es como, ¿qué es lo que significa esa palabra para mí? O quizá he estado muy rodeada de personas egoístas y por eso simplemente le huyo, pero finalmente es mi sombra, ¿ok? Entonces, esa sería tu sombra. Aquí hay información muy breve sobre tu sombra en específico. Luego tenemos tu don. Te dan la descripción de tu don, que mi don es el altruismo. Y finalmente el CD, que en verdad acá dice desinterés, pero si lo pongo en inglés, hay que tener cuidado con la traducción, porque a veces también las palabras cambian. Em, pero si lo pongo, salió. Si lo pongo en inglés, en verdad la traducción sería abnegación, ¿ya? Entonces, que es como ya más fuerte. Y abnegación ya es como yo tendría que dejar mi cuerpo físico, olvídense. O sea, ya ni siquiera podría comer.
pero bueno, aquí te dan toda la información y también te dan información sobre tu línea. Recuerden que todo esto es gratuito, o sea, esto puedes hacerlo y puedes escribir, perdón, descubrirlo por ti misma. También yo tengo la línea 4, me dicen qué significa la línea 4 y acá te dan el resumen, ¿no? De, por ejemplo, tu trabajo de vida, ¿qué estoy aquí para hacer? ¿Ok? Entonces, es como, este es el resumen. Entonces, con esto ya tienes un montón de tarea para contemplar y decir, ok, ¿por qué me ha tocado esta sombra? ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Cómo puedo empezar a integrar mis dones? ¿No? Y empiezas a contemplar toda tu vida de una manera muy distinta. Y de ahí también puedes pasar a tu esfera de la evolución. Y la evolución viene a ser lo que tú vienes a aprender. El trabajo de vida es lo que tú vienes a chambear concretamente en esta vida. Y la evolución es lo que vienes a aprender. Y recuerda que estas dos esferitas siempre están como hablando, están interactuando. Entonces mi consejo es que, por ejemplo, acá mi sombra del egoísmo pueda compararla con mi sombra del no tener propósito o el miedo a no tener propósito, ¿no? Que es la sombra de la 28. Entonces, ok, tengo miedo de no tener un propósito y esto se refleja de una forma egoísta. Entonces, ¿cómo hago la asociación ahí? ¿Cómo estas dos palabras se pueden unir para mí? ¿Qué es lo que significan para mí? Y esto es tu primer camino del desafío y te puede tomar semanas, meses, años, solamente hacer ese pequeño camino. Y una vez que lo hayas entendido, de hecho, estas dos esferitas son están más en tu consciente y estas dos segundas esferas verdes que están acá están en tu inconsciente. Una vez que tú actives tu primer desafío, solito se va a empezar a activar este segundo camino, ¿ok? Por eso solamente digo, o sea, lo único que les quiero decir, en las otras esferitas no se tienen que centrar ahorita. Simplemente si les cuento como de manera general, las verdes, las esferitas verdes se les llaman la secuencia de activación, que va más con el yo, con lo que tienes que hacer concretamente en tu día a día. Las esferitas rojas vienen, casi se pone mucho más interesante en las esferitas rojas porque se le llama la secuencia de Venus. Se llama la secuencia de Venus y trabaja tus vínculos, empiezas a darte cuenta de cómo interactúas con tus vínculos, qué te conviene también, es como se pone bien interesante, también empiezas a ver cuáles fueron las heridas de tu infancia, ¿no? En ciertos momentos de tu vida, de tus 0 a 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, o sea, y vas explorando cada llave genética, vas diciendo, wow, sí, cuando tenías más o menos 8 años, yo pensaba así, ¿no? O tenía mucho apego, y ahí están tus llaves. Y es bien interesante, y así también vas trabajando tus vínculos, ¿no? Las azules es la secuencia de la perla, que es ya cómo trabajas tu prosperidad, ¿no? Cómo te mueves realmente en el mundo material y cómo potencias todos estos dones en el mundo material. Pero es un proceso bien largo, ¿no? Entonces, por eso les decía que yo no podía ser guía si yo no había como contemplado. Y creo que algo que sí he tenido que aprender es que la contemplación de tus llaves genéticas siempre se da como si fuese una espiral, porque un día das una vuelta y dices, ah, ya lo entendí todo, y luego sientes que te olvidaste todo. Entonces tienes que volver a empezar. Entonces estás como, cada vez que das una vuelta a la espiral, que es distinta, empiezas a procesar las cosas de manera distinta, porque
pues tu percepción va cambiando porque tú misma vas evolucionando y realmente es como un trabajo, es chamba. O sea, mi mayor consejo es que si haces tu perfil, apuntes las palabras que salen acá. ¿Cuál es mi sombra? Tal. ¿Cuál es mi don? Esto. ¿Cuál es mi CD? Esto. Y lo pegas en tu pared para que sea lo primero que veas al despertarte y todos los días como seas consciente de eso. Y una vez que tú empiezas a contemplar tus dones, es como si literalmente tu frecuencia, o sea, tu vibración empezara a cambiar, porque te empiezas a alinear con lo que sí es para ti, porque empiezas a realmente explotar tu máximo potencial que había estado dormido, ¿no? Hoy, por ejemplo, este, tuve que leerle las llaves genéticas a una chica. Y era una chica, de hecho, no sé si está acá, pero no voy a decir quién es, pero me acuerdo que sus dones estaban en la autoconfianza, ¿ok? Y es como a veces a una persona le cuesta reconocer esa autoconfianza, ¿no? Porque dice, pero es que yo soy tímida, ¿no? Pero, pero no, o sea, en el fondo tienes el don de la autoconfianza. Entonces, ¿qué es lo que vienes a trabajar? Es eso. O sea, actívalo. Y una vez que lo activas ya nadie te para. Tu frecuencia cambia, las personas te perciben de manera diferente también, porque estás alineada, estás en coherencia a lo que eres, para lo que has sido realmente construida o construido. Entonces, es muy interesante, yo los invito a probar esto. Y ya si quieren profundizar un poco más en el tema, hay muchas formas de hacerlo. Primero está la forma gratuita, que es lo que ven aquí. De hecho, también pueden tomar la secuencia de activación. Fiore dice, ¿cómo se podría activar esta línea que une a lo consciente? Primero, haciendo tu trabajo, tu primer desafío. Una vez tú sientes que ya integraste tus dones y que ya lo entendiste, solito se une tu esfera de la evolución con la esfera de tu brillo, que es como tu energía vital, y ya luego empiezas a hacer este otro caminito. Pero tú vas a saber cuándo. Es como tú también vas poniendo tus tiempos. Ok, eso es lo chévere. Entonces, mis consejos son, exploren la página de Gene Keys, y esto no es porque les estoy vendiendo nada, o sea, es como de verdad, explórenla porque hay muchos recursos gratuitos. Si buscan acá en recursos van a ver como foros que también pueden traducir. Si les va bien con el inglés, genial, porque hay muchos videos también. Pueden entrar a la página de Gene Keys en YouTube también está el mismo Richard Rath explicando ciertas cosas. Em, de hecho, les voy a pasar acá mis tips también, que si entran a YouTube, pueden, youtubear, su llave genética, pero en inglés, y por ahí que les sale alguna llave genética, ¿no? Bueno, esto no carga, pero ya, o sea, pueden youtubear, palabra inventada a partir de ahora, para que les salga más información, pueden comprarse el libro, lo pueden comprar en la página. Si quieren comprarlo por la página, pues me avisan y yo les paso el link, o lo pueden comprar en Crisol. Yo compré este libro en Busca Libre, me llegó con una portada que no me gustó y lo forré. Pero esta literalmente es mi Biblia, o sea, es mi Biblia, porque acá está toda la información de cada llave genética. Yo digo siempre como es la palabra del Señor, porque hay mucha información sobre cada llave, como les decía. Entonces yo tengo la llave 27 y me leo mis 5 páginas de lo que dice Richard sobre esta llave y luego me encargo de yo contemplarla en mi vida. Este también es un librito que me compré por la web. Este está en inglés, que habla del camino de activación, que son estas 4 esferas. Este, también, si quieren, pueden entrar, ya en algún momento. ¿Cómo se llama el libro? En español lo encuentran como las claves genéticas. En inglés lo encuentran como Gene Keys.
yo les llamo llaves genéticas porque me gusta más, pero generalmente en español la traducción he visto que le dicen claves genéticas. Este, y también hay cursos acá, pueden llevar, no son cursos, sino son como acompañamientos en donde Richard te va guiando por toda esta secuencia de activación paso a paso para aprender cómo activar cada una de estas esferas. Es bien largo y sí es un poco caro porque está en dólares. Pero si quieren en algún momento también me escriben y de hecho justamente estoy empezando a hacer mi guía también, o sea, a guiar en la secuencia de activación, entonces por ahí si en algún momento quieren llevarlo me avisan y les armo un paquetito o una cosa así para que lo lleven también con mi cuenta. Este, pero hay muchas formas, ¿no? Pueden explorarlo gratuitamente, pueden explorarlo, como les digo, con los recursos que encuentran acá. Y también acabo, o sea, ya oficialmente estoy dando la sesión de la secuencia de activación, en donde te muestro cada una de estas esferitas, ¿no? Donde exploramos juntos, porque yo no es como que te voy a decir quién eres, sino que juntos vamos explorando esto. Te voy mandando también los recursos. Entonces ya, te explico qué significa cada una de tus llaves genéticas y ya si en algún momento, o sea, es ahí donde yo te suelto, ¿no? Para que explores, te mando hasta tarea. Entonces, exploras y si en algún momento necesitas acompañamiento, necesitas guía, pues me dices ya, vale, una sesión de acompañamiento para explorar esta llave genética y ligarla con esta situación de mi vida, ¿no? Que estoy pasando y lo vemos juntos, ¿no? Entonces hay muchas formas, pero esta en verdad ha sido una sesión para que simplemente quiero compartir la herramienta, ¿no? Simplemente quiero que ustedes la conozcan, la tengan ahí y también creo que ya era hora como de simplemente compartirlo. Me lo había estado guardando por mucho tiempo porque esto surgió en Europa y como les digo casi no hay nada de información, recién está como expandiéndose un poco más y de hecho acá en Perú solamente he encontrado a un amigo más que es un italiano que está explorando las llaves genéticas. O sea, hay muy pocas personas acá. En Latinoamérica encontrado en general seremos como unas 11 personas en Latinoamérica. No, entonces ya sentía que era momento de vamos a ponernos a trabajar en esto, para compartirlo justamente y que ustedes tengan acceso a esta información y que si les llama la herramienta, realmente la exploren. Como les digo, es un camino muy personal, pero aquí estoy yo, cualquier cosa, porque ya he hecho todos los caminos, ya estoy en esto, entonces también he ganado bastante experiencia, por lo tanto, cualquier duda que tengan, pues saben que estoy aquí, y no sé si ahorita quieren como preguntar algo, si quieren compartir algo, si les ha gustado, si les ha llamado, qué han sentido. No sé si alguien tiene preguntas. Hola, Vale. Hola, Fío, ¿cómo estás? Bien, yo sí quería compartir. Estuve ahorita investigando, curioseando por ahí en la página un toque y me pareció bastante llamativa la manera en la que explican todo. Ujú, También siento que hay algunas palabras clave que me resuenan un montón con algunos aspectos de mi vida en el pasado e incluso más ahorita, porque siento que si yo lo hubiera leído en otro momento de mi vida, tal ujú, vez hubiera dicho, ¿qué es esto? No tiene nada que ver conmigo, o no soy esta persona que dicen que leo acá, ¿no? Pero siento que ahora en este momento de mi vida, ujú. siento que me está describiendo todita. Es que eso pasa. Siempre digo que las llaves genéticas es literalmente una transmisión. Es como, ¡pap!, te activa algo y llegan en el momento correcto también. Es como, has estado dormida por tanto tiempo que es como, claro, o sea, no has tenido tiempo ni de contemplarlo, ni de ponerte a pensar, ni nada. Y si la información no entra por ningún lado es porque simplemente tu energía no está abierta ahorita a eso.
Y de hecho a mí también, cuando yo empecé a estudiar las llaves genéticas, o sea, yo siempre me he complicado un poco con el inglés, o sea, sí lo entiendo, lo hablo poquito, pero era como si lo escuchara en español, era como simplemente una transmisión de, te entiendo todo, y yo no sé cómo estoy entendiendo y mi mamá todavía me dice, no entiendes cosas tan densas, y yo no sé, nunca ha sido, pero cuando la energía quiere entrar, o sea, entra de todos, por eso digo como que es algo que se siente y me gusta mucho que hayas dicho, o sea, que te gusta cómo explican todo en la página y es que esa es la vibra que se siente, o sea, hay una Sí, y todo es muy poético, ¿no? Todo es como muy... Y creo que eso es lo que también más me gustó de las llaves genéticas, porque para mí, por ejemplo, la astrología era como algo muy del cielo, muy astral, o estaba todo esto como que también el diseño humano era como muy futurista para mí, pero a mí me encanta la magia, ¿saben? O sea, a mí me encanta la conexión con la tierra, a mí me gusta hablar sobre alquimia, sobre... claro, o sea, esta conexión también con los cuatro elementos. Y siento que las llaves genéticas como engloba todo eso. Entonces, muchas gracias, Pío, por compartir. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas. ¿Todo bien? Súper. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias por escuchar. Yo sé que es como mucha información, quizás como, ¿qué es esto? Pero nada, quería compartirles lo que a mí me emociona. Las llaves genéticas es lo que a mí me enciende, literalmente. Y de hecho, con las llaves genéticas también descubrí cuál era mi propósito y me están haciendo compartir esto aquí, ahorita. Entonces, muchísimas gracias. Espero que tengan una muy linda semana. Cualquier cosita saben que estoy aquí para ustedes. Me escriben cualquier duda, si necesitan fuentes o si necesitan una sesión también que justo las acabo de lanzar. Ahí están en mi catálogo, que es una sesión de 2 horas, bien densita, pero súper nutritiva. Entonces, ahí nos vemos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao, vale, gracias. Liz.